El problema de la reforma litúrgica. La misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Segunda parte. En el principio de la reforma litúrgica. El misterio pascual. Capítulo 6. El memorial. Abrimos cita. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia Católica de 1999, numeral 1049. Al exaltar la dimensión reveladora de las acciones de Cristo, más que su valor satisfactorio, como se ve en la segunda parte, capítulo 4, la doctrina del misterio pascual llega a considerar al sacramento como algo que hace presentes las acciones de Cristo, las mismas que revelan el amor del Padre, más que como medio eficaz de salvación por la aplicación de los méritos de Jesucristo, como vimos en el capítulo 5. Este cambio de perspectiva hace que el carácter netamente sacrificial que revestía el rito de la misa hasta ese entonces se vuelva un poco obsoleto, de modo que la reforma litúrgica ha puesto en primer plano el aspecto conmemorativo, afirmando que éste hace que la realidad conmemorada esté realmente presente. Así, la celebración litúrgica es una proclamación de acción de gracias, un anuncio y revelación de los misterios conmemorados. O dicho de otro modo, es una continuación y difusión de la misión salvadora de Cristo, puesto que en adelante se asimila a una revelación con palabras y actos. La noción de memorial se convierte entonces en la clave interpretativa de toda la liturgia. Abrimos cita. La liturgia entera no es más que una memoria de los actos del Señor en su sentido objetivo y, al mismo tiempo, un desarrollo y expansión de la anamnesis de la misa. Si al edificio litúrgico le quitásemos esta clave de bóveda, se derrumbaría toda la construcción y no quedarían más que escombros sin significado. Con esto vemos fácilmente lo mucho que importa entender bien la anamnesis del canon de la misa. Es como una semilla que contiene un germen, en germen toda la riqueza y el desarrollo de la liturgia. Fin de cita. Odo Casel en la obra Hagan esto en memoria mía, de la colección Lex Orandi, páginas de la 10 a la 11. Vamos a analizar aquí qué entiende la nueva teología por memorial, buscando precisar particularmente el vínculo que pretende guardar con la dimensión sacrificial de la misa. La misa como memorial. La nueva teología, desconfiando de toda sistematización intelectual, prefiere considerar el misterio revelado de manera histórica como realidad viva que obra y se desarrolla a través de la historia de la salvación. Por tanto, va a analizar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. Abrimos cita. Los autores y portadores del mensaje del Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles, insertos en el contexto cultural del Antiguo Testamento y totalmente empapados de su espiritualidad, no pueden comprenderse más que a partir de ellos. Fin de cita. Pietro Sorsi en el artículo Misterio Pascual, página 1353. Hay que dirigirse, pues, a la Pascua judía para entender la naturaleza íntima de la Eucaristía. Ahora bien,
Se nos dice, el ritual de la antigua Pascua era esencialmente conmemorativo, en razón del triple objeto que tenía. Israel recordaba la liberación milagrosa de Egipto, dándole gracias a Dios con cánticos de acción de gracias, con una Eucaristía, por su intervención a favor de su pueblo. Pero no era un simple memorial de una acción pasada. Este recuerdo, o anamnesis, no era puramente subjetivo, pues hacía que también Dios se acordara de su pueblo, haciéndose presente de este modo en medio de ellos para renovar el efecto salvador de su acción pasada. Abrimos cita. En la noche de Pascua no solo se acuerda Israel de Yahvé y de sus acciones salvíficas, sino que también Yahvé se acuerda de Israel y de sus devotos. Este recuerdo por parte de Yahvé significa, en correspondencia con las concepciones bíblicas y del judaísmo tardío, en cierto tornarse presente de Dios y un cierto actualizarse de su salvación. N. Füglister, citado por Neuenhauser en el artículo Memorial. El memorial era entonces objetivo, es decir, actualización y anuncio de la alianza ante Dios y ante los hombres. Pero los judíos sabían que esta alianza celebrada estaba en vías de realización. Israel esperaba la venida del Mesías. Así, el rito de la Pascua tomaba una tercera dimensión profética y escatológica. Conmemoración de una acción salvadora pasada, anuncio y celebración eucarística de la alianza presente y profecía de la plenitud futura. Esto era la Pascua judía. Así pues, al instituir la Eucaristía durante el banquete pascual, Cristo asumió el rito de la Pascua antigua y este solo se nos describe en su dimensión conmemorativa. Por lo tanto, la misa se considera ante todo como memorial del Señor. Para justificar esta afirmación, se propone una nueva exégesis de Lucas 22:19. En la expresión, haced esto en memoria mía, se considera que, abrimos comillas, el acento no carga sobre la prescripción haced esto, sino más bien sobre la añadidura, haced esto, sobreentendido de ahora en adelante, en memoria mía. Más exactamente, como lo pone de relieve Jeremías, estas palabras deben traducirse así: haced esto como memorial mío. Y a esta palabra hay que dar el sentido que tuvo siempre en la literatura rabínica y especialmente litúrgica de la época. Fin de cita. Louis Bouyer en la obra Eucaristía, página 115. De ahí proviene la modificación de las palabras de la consagración que hemos ya señalado en la primera parte. Como ya hemos visto, el memorial judío tenía la característica de hacer que Dios estuviese nuevamente presente y de actualizar su salvación. Era un memorial objetivo y no una simple conmemoración psicológica. Lo mismo sucede con la Eucaristía. No es un simple recuerdo, sino que vuelve a hacer presentes los actos salvadores de Cristo que conmemora. Abrimos cita. La celebración eucarística es, por tanto, un memorial objetivo y no solo, aunque naturalmente lo es, un recuerdo subjetivo de lo que el Señor hizo por nosotros. Con otras palabras, es un memorial real, no solo mental, no un recuerdo puramente conceptual, no una nuda commemoratio, como definió el Concilio de Trento contra Lutero. Fin de cita. Burkhard Neuenhäuser en el artículo Memorial, página 1267.
Aparece entonces la importancia capital que la doctrina del misterio pascual le concede a la dimensión conmemorativa del culto, que es la única capaz de asumir ritualmente la nueva noción de sacramento, por el cual volverían a estar misteriosamente presentes los acontecimientos salvadores. La oración memorial de la Iglesia tiene que ser, pues, abrimos cita, una oración real que signifique y realice algo. No debe entonces traducir un recuerdo que solo se evocaría en el plano subjetivo, sino una memoria objetiva a través de una acción. Fin de cita. Odo Cassel, en Hagan esto en memoria mía. Esta acción, para que no se interprete como exteriorización de un recuerdo subjetivo, tendrá que ser, por naturaleza, comunitaria, social. Así se entiende ahora el carácter público de la liturgia. Es acto público en cuanto que, abrimos cita, moviliza todas las actividades de una comunidad de fieles y de cada uno de sus miembros para ponerlos al servicio inmediato de Dios. Fin de cita. Irenee Henry Dalmais en La liturgia, acto de la Iglesia. Dalmais era miembro del concilio. En el caso de la misa, ¿cuál va a ser la acción comunitaria que servirá de marco al memorial objetivo? Siguiendo siempre el principio de continuidad conmemorativa establecido entre la Pascua Nueva y la Antigua, será un banquete, pues Jesucristo instituyó el memorial eucarístico durante una comida ritual judía. Abrimos cita. La idea fundamental en la misa de la Iglesia primitiva fue siempre conmemorar en un convite sagrado la pasión redentora del Señor. Por eso aparece en primer plano la estructura de un convite. Aquel banquete no era una comida ordinaria, sino sagrada, santificada y espiritualizada, no solo por la conmemoración a la que se refería y que se realizaba sacramentalmente, sino también porque quedaba sublimado hasta el trono mismo de Dios, en virtud de las oraciones que se decían. Fin de cita. Joseph André Jungmann en El sacrificio de la misa. Jungmann era miembro del concilio. Este modo de considerar el memorial de la misa entró en los textos oficiales de la Iglesia con motivo del Concilio Vaticano II. Desde las primeras líneas de la Constitución sobre la liturgia encontramos yuxtapuestos, sin precisar su relación, al aspecto sacrificial y al aspecto conmemorativo de la misa. Abrimos cita. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vela el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se recibe como alimento a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Fin de cita. Sacrosanctum Concilium, numeral 47. Después, el concilio se contentará a menudo con designar la misa simplemente como, entre comillas, memorial de la muerte y resurrección del Señor. Véase Ad Gentes Divinitus en el numeral 14. Puesto que en adelante parece ser el aspecto principal de la celebración eucarística, este memorial de la muerte y resurrección del Señor. Abrimos cita. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón
día del Señor o domingo. En este día, los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios. Fin de cita. Sacrosanctum Concilium, numeral 106. La misa como Pascua del Señor. Como indican los textos conciliares, el memorial eucarístico tiene por objeto, al mismo tiempo, la muerte y la resurrección del Señor. Pues la nueva teología precisa que si el ritual conmemorativo asegura la continuidad de las dos Pascuas, la nueva Pascua sobrepasa a la del Éxodo en cuanto a su objeto. Abrimos cita. Para Israel, cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1363 al 1364. El memorial eucarístico es el de toda la obra de la salvación, considerada en su indivisible unidad dinámica, subrayada anteriormente. Abrimos cita. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, obra que se hace presente por la acción litúrgica. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1049, y confronte también el 1323, el 1330, el 1337 y el 1364. Se vuelven a hacer presentes no solo los misterios pasados, sino también los futuros, gracias a la dimensión profética de la Eucaristía, que entonces se convierte en una anticipación real, y no simplemente prenda, de la liturgia celestial. Abrimos cita. Se trata ni más ni menos de la presencia, bajo el velo sacramental y en el misterio de la fe, de las realidades escatológicas que se manifestarán al final de los tiempos. La asamblea litúrgica, al ser la expresión de la plenitud del misterio de la Iglesia, es realmente la anticipación de la asamblea definitiva de la humanidad salvada, reunida por el banquete mesiánico que sella la alianza definitiva. Fin de cita. Irénée Henry d'Almais, en la obra Iniciación a la liturgia. Por los sacramentos, la liturgia nos hace, entre comillas, vivir de la vida de Cristo resucitado. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1091. Mucho más aún que los misterios de Cristo, es Cristo glorioso por sus misterios, el Kyrios, el que se hace presente y obra a través de los sacramentos. Abrimos cita. Él, el Kyrios, es el único dispensador de la vida divina que a partir de ahora comunica a los hombres, en particular por medio de los sacramentos. Por los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, recibimos de la santa humanidad glorificada de Cristo, que es instrumento vivo de su divinidad, el flujo de la vida divina de que está llena. Fin de cita. Cipriano Bagaglini, en la obra La Constitución del Vaticano II sobre la liturgia. Se acentúa más la presencia del Kyrios que la de Cristo sacerdote y víctima. Se resalta más la resurrección que el Calvario. Al considerar en primer lugar a Cristo como sacramento de Dios que revela al hombre el amor inalterado de un Padre que quiere compartir su gloria,
se hace de la resurrección y de la ascensión el centro de gravedad de toda la vida de Jesucristo, pues ahí es donde, abrimos cita, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. La resurrección se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu, que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso del Señor. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia, numeral 648. Por vía de consecuencia, según esta concepción, el objeto del memorial de la misa tiene que ser ciertamente la muerte de Cristo, pero también y sobre todo su resurrección. En este punto hay una profunda oposición con la teología clásica. Ella, la teología clásica, pone el corazón de la obra redentora en la muerte sacrificial del crucificado. Aquí es donde, tanto por parte de su Padre como en relación a los hombres, el Verbo encarnado culmina lo esencial de su misión. En efecto, se encarnó principalmente por amor a su Padre y para darle a Dios la gloria que el hombre le había negado. Ahora bien, de todas las acciones humanas de Cristo, la que manifiesta mayor amor al Padre, al mismo tiempo que es su mayor glorificación, fue la muerte en la cruz por obediencia. 1. Aunque la caridad de Cristo fue de igual intensidad en cada uno de sus actos, sin embargo, como no hay amor más grande que dar su vida por los que se ama, Cristo quiso morir para manifestar el amor que tiene el Padre, para que el mundo conozca que amo al Padre. Juan 14:31. 2. Para darle al Padre una glorificación perfecta, Cristo quiso ofrecerle el culto de religión más perfecto que puede haber. Ahora bien, el acto perfecto de la virtud de la religión es el sacrificio. Por esto, Cristo ordenó toda su existencia humana alrededor de su hora, en la que iba a glorificar al Padre sobre la tierra, llevando a cabo la obra que el Padre le había encomendado, como dice en Juan 17:4. Si se considera la obra de Cristo en cuanto que es saludable para los hombres, la muerte de Cristo sigue siendo el acto principal. Sin negarle a la resurrección cierta causalidad salvadora, especialmente en el orden de la ejemplaridad, la teología clásica establece que únicamente, la muerte de Cristo y no su resurrección tiene valor meritorio y satisfactorio, por lo cual ve el resumen de nuestra salvación en la pasión más que en la resurrección. ¿No estaría en Cristo mismo la solución de esta divergencia? Considerar su vida únicamente bajo el aspecto del dinamismo pascual, como un gran movimiento que culmina en la plenitud de la ascensión, donde Cristo queda establecido como Señor, no es reducir a Cristo y olvidar que Él es Señor desde la encarnación. Si consideramos a los mártires, su glorificación es, desde luego, más perfecta que los sufrimientos por los que merecieron la salvación, porque su glorificación se identifica con la culminación de su perfección, en la posesión de Dios y por la visión beatífica. Jesucristo, en cambio, está lleno de gracia y de verdad desde el primer instante de su concepción, de modo que el paso de la muerte a la resurrección no significa para él un cambio de estado
con el que lograría su fin último, como da a entender la nueva teología, sino solo la extensión definitiva de la gloria a la parte de su ser que hasta entonces no había gozado de ella, sino de un modo transitorio en el Tabor. El acto más importante de la vida de Cristo fue entonces su obediencia hasta la muerte, con el que mereció obtener por nuevo título lo que merecía desde el primer instante de su vida terrestre: la glorificación de su cuerpo físico y la santificación hasta la gloria de su cuerpo místico. La misa como sacrificio. Cuando hay que tratar de la misa en cuanto sacrificio, aparece otra divergencia tan profunda como la anterior entre la teología clásica y la teología nueva. Siguiendo al Concilio de Trento y sus definiciones, la teología clásica concibe la misa como una acción sacrificial de pleno derecho. Como el sacrificio pertenece al género de oblación y se diferencia por cierta destrucción o inmolación, los teólogos se dedicaron a demostrar cómo se realiza en el rito la inmolación incruenta de la que hablaba el Concilio de Trento. Las diversas opiniones formuladas convergieron hasta recibir un discernimiento autorizado por el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei. Tras recordar el dogma, el Papa explica lo que está contenido, pero no indicado explícitamente por el concilio. En el altar hay una inmolación incruenta per externa signa, que sunt mortis indices, con señales exteriores que son símbolos de muerte, ya que gracias a la transubstanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo, así como está realmente su cuerpo, también lo está su sangre. Y de esta manera, las especies eucarísticas bajo las cuales se halla presente simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre. Tomado del Detzinger, numeral 3848. Y Pío XII muestra que el sacrificio de la misa es el memorial de la muerte de la cruz en cuanto que la figura. Abrimos cita. De este modo, la conmemoración de su muerte, que realmente sucedió en el Calvario, se repite en cada uno de los sacrificios del altar, ya que, por medio de señales diversas, se significa y se muestra a Jesucristo en estado de víctima. Fin de cita. Denzinger, numeral 3848. La nueva teología abandona esta enseñanza. Abrimos cita. No puede decirse que el pan separado del vino sea signo del sacrificio, signo de la separación del cuerpo y de la sangre, es decir, de la muerte. Si se entiende así, la muerte de Cristo estaría presente solo en el signo y no en la realidad. Fin de cita. Salvatore Marsili, en la obra Los signos del misterio de Cristo. Ahondando un poco más, le reprocha a la teología medieval el haber perdido la profundidad mistérica del sacramento y haber así trasladado la dimensión sacrificial de la misa del plano mistérico al plano de los signos. Abrimos cita. Las expresiones sacrificio ejemplar, sacrificio en figura, en imagen, en misterio, en sacramento, en símbolo, que para los padres expresaba un determinado modo de ser del sacrificio de Cristo, en la Edad Media van asumiendo un significado mucho más exterior. Desde entonces, es claro que para los teólogos escolásticos, el sacrificio está puramente en el signo exterior. Fin de cita. Salvatore Marsili en la obra Los signos del misterio de Cristo. En cambio, para la nueva teología, el sacrificio no se sitúa en el rito exterior, sino en la función representativa del memorial. Abrimos cita. Puesto que la pasión era el sacrificio de Cristo,
la representación sacramental de la pasión es también el sacrificio de Cristo, ya que el misterio contiene en sí la realidad de la cosa significada. Fin de cita. Odo Casel, en la obra Hagan esto en memoria mía. Abrimos cita. La misa no es un sacrificio de naturaleza especial, sino que es idéntico al sacrificio de la cruz, puesto que es su recuerdo. Su carácter de sacrificio reside, por consiguiente, en este carácter de recuerdo. Es sacrificio esencialmente en cuanto es recuerdo. Fin de cita. Odo Casel. Con esto, hemos vuelto al punto fundamental de la doctrina de los misterios. Por el memorial, los actos salvadores tienen realmente lugar en el momento actual, son el contenido y el objeto propio de los sacramentos, constituyen la realidad interna de los misterios del culto. Abrimos cita. El misterio no es la aplicación individual de las gracias que se derivan de la acción salvadora ya pasada de Cristo. Es la realidad de la obra salvadora puesta de un modo sacramental. Es esa misma realidad de donde brota el efecto. Fin de cita. Odo Casel. En efecto, como dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1104, la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio de Cristo. Podríamos resumir perfectamente la oposición entre la teología clásica y la nueva teología con la interpretación que cada una de ellas da del verbo representare que usó el Concilio de Trento. La nueva teología lo entiende como volver a hacer presente, lo cual se realiza por la dimensión objetiva del memorial. De este modo, la misa es, en primer lugar, un memorial y solo secundariamente reviste un aspecto sacrificial en cuanto que es memorial. Véase los numerales del Catecismo 1362 y 1365. No porque la misa sea un verdadero sacrificio ritual, sino porque el memorial hace presente el sacrificio de la cruz bajo el velo del misterio. En cambio, la teología clásica interpreta el término representare como figurar o significar, que es lo propio de la imagen con relación a la realidad que representa. De este modo, la misa es, ante todo, un sacrificio ritual propio, que tiene una dimensión conmemorativa en cuanto que es imagen representativa del sacrificio de la cruz. Abrimos cita. La celebración de este sacramento es como una imagen representativa de la pasión de Cristo. Fin de cita. Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 83, artículo 1. Si hay un sacrificio verdadero y no simplemente el signo de un sacrificio, no es por la objetividad del memorial, sino porque la transubstanciación hace que estén realmente presentes el cuerpo y la sangre de la divina víctima. La nueva teología, con motivos diversos, pero finalmente convergentes, deja de lado cada vez más la concepción clásica del sacrificio eucarístico, afirmando que el sacrificio de Cristo no puede consistir solo en su muerte, sino que incluye necesariamente su resurrección y su ascensión. Abrimos cita. El sacrificio de Jesús no ha de entenderse como limitado por su muerte. Su exaltación forma parte esencial del mismo. Fin de cita. J. Sayés en El Misterio Eucarístico.
Por consiguiente, la consagración separada de las sagradas especies no puede por sí sola significar el sacrificio de Cristo, ya que solo remite a su muerte, y en modo alguno a su resurrección y a su ascensión. Según la nueva teología, la concepción clásica tiene que ceder el paso al memorial sacrificial que engloba la integralidad de los misterios de la salvación. De este modo, para la teología mistérica, el acento caería sobre la unicidad y unidad de la acción salvífica del sacrificio de la cruz, que excluye un ulterior acto sacrificial verdadera y propiamente expiatorio. Fin de cita. Burkhard Neuenhuizer en el artículo Memorial. La reciprocidad de esta exclusión aparece en la encíclica Mediator Dei. Algunos quisieron, en un primer momento, leer en ella una aprobación de la teología de los misterios. A falta de esto, otros pretendieron que esta doctrina había sido ignorada, pero hubo que rendirse a la evidencia y reconocer el positivo rechazo que hacía Pío X de las nuevas explicaciones teológicas. 1. La encíclica rechaza las explicaciones de la nueva teología sobre la presencia de los misterios. Abrimos cita. Los misterios, por cierto, están constantemente presentes y obran, a la manera no indeterminada y medio oscura de que hablan neciamente algunos escritores modernos, sino de la manera que nos enseña la doctrina católica. Fin de cita. Denzinger, numeral 3855. 2. La encíclica explica la naturaleza sacrificial de la misa de modo clásico, empleando un lenguaje incompatible con la nueva doctrina. Abrimos cita. El que la encíclica emplee el verbo repetir, cuando afirma que la inmolación del Calvario se repite en el altar, nos hace preguntarnos si no habrá que esperar al magisterio posterior para encontrar una total decantación de los términos. Fin de cita. J. Sayes en El misterio eucarístico. Además, la encíclica utiliza la palabra demonstratio, acción de mostrar o indicar, y no la palabra tridentina representare, ya que esta, representare, interpretada en el sentido de representar, volver a ser presente, se había convertido en la piedra angular de la doctrina de los misterios. Para Mediator Dei, la misa es un sacrificio, no porque sería un memorial que haría que volviese a estar presente el sacrificio del Calvario, sino porque al término de la doble consagración se realiza en ella una verdadera inmolación ritual incruenta, que es a su vez signo indicador de la inmolación cruenta. Esta oposición entre la teología clásica y la nueva teología puede considerarse como una simple discusión de escuelas que revela un progreso teológico y que, superando una confrontación propia del siglo XVI, favorecería el acercamiento ecuménico tanto con los protestantes como con los judíos, asumiendo al mismo tiempo la enseñanza de Trento? Es lo que algunos creen poder afirmar. Abrimos cita. El término y el concepto de memorial tiene un contenido tan denso y pleno ya en su aplicación en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento, que, aplicado a la celebración eucarística, expresa, en cierto modo, la presencia de la realidad conmemorada, su actualización objetiva, su presencia hic et nunc, de tal manera que para él y para el sacrificio de Cristo presente en él, valen las afirmaciones hechas por el mismo Concilio de Trento para defender la doctrina católica. Esta concepción de la Eucaristía como memorial en el pleno sentido del término es de suma importancia también en el diálogo
ecuménico. Fin de cita. Burkhard, Neuenhuizer, en el artículo Memorial. El examen atento de la enseñanza del Concilio de Trento nos permitirá, en nuestra tercera parte, juzgar el valor doctrinal de esta nueva explicación.